Bienvenido, gracias por estar con nosotras. Hoy tendremos un hermoso conversatorio, el cual trataremos el tema de la salud mental. Veremos qué es la salud mental, sus determinantes y algunas condiciones que pueden promover el bienestar de la salud mental. Esto incluye también el autoestima, así que te invito a que te quedes con nosotras en este momento. La palabra de Dios dice en 3 de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el ideal de Dios para todo ser humano. Sin embargo, en el ambiente contaminado en el que vivimos por el pecado, la enfermedad es inevitable y por supuesto la enfermedad mental. Esto nos está deteriorando cada vez la sociedad. Así que te quedas aquí con nosotros para que podamos ver más a fondo este hermoso tema. Bueno, como mencionábamos, hoy hablaremos acerca de la salud mental. Hoy tenemos a nuestras compañeras, a Jennifer Garita, a Yendri Soto, y por supuesto hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Jessica Fernández, ella es psicóloga, la cual nos va a tener este hermoso tema. Compañeras, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. La pregunta que nos surge es, ¿cómo nosotros podemos prosperar y tener salud? Pero para eso primero tenemos que saber qué es la salud. Así que yo le voy a pedir a mis compañeras, a Yendi y a Jennifer, que nos den su punto, ¿verdad? De qué es la salud. Ok, gracias, Cher. Buenas noches. Bueno, podemos decir que la salud es algo integral, pero que está conformada con varios componentes, como lo son componentes físicos, emocionales, sexuales, espirituales, mentales, ambientales y hasta sociales. Hola, muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes y saludarles a la vez. Bueno, como comentaba nuestra compañera, hay algo muy importante de recalcar sobre la salud mental, es que estos hilos están estrechamente relacionados y profundamente interconectados. Y por lo tanto, estas facetas pueden intervenir en otros aspectos de la salud. Entonces, es muy importante poder entender y comprender bien la salud mental. Sí, es un dato importante, como mencionaba Gendry, que es la salud es algo integral, ¿verdad? Hoy vamos a enfocarnos solo en la parte que es la parte mental, la salud mental. Así que vamos a dejar a Jessica que ella nos va a explicar más a fondo qué es la salud mental. Buenas, gracias por la invitación. Para mí es un placer, de verdad. Primero, pues darle las gracias a Dios que nos ha permitido estar, ¿verdad? Acá reunidas y poder hablar de este tema que es tan importante, que realmente a veces creemos o solamente pensamos en lo que es salud de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y no pensamos en nuestra mente y que es parte de ello. Entonces, ¿qué es salud mental en realidad? A veces creemos que es solamente la ausencia de trastornos, que no que si nosotros no padecemos ningún trastorno psiquiátrico o algún trastorno mental, ¿verdad? Creemos que no es, que estamos bien y realmente no es así. La salud mental es todo un equilibrio, es todo un equilibrio, es un bienestar que se necesita, es tanto un bienestar que a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel conductual y por supuesto también a nivel espiritual. Entonces es muy necesario tener salud mental. El solo el hecho de que nosotros no tengamos o no padezcamos algún trastorno mental no significa que hayan situaciones fuera, ¿verdad? Que es a nuestro ambiente, por decirlo de alguna forma, nos pueden generar crisis en las cuales van a deteriorar esa salud mental. Hay una parte en el libro del Ministerio de la Curación. Y yo quiero compartirles con ustedes lo que nos dice el Espíritu de Profecía con referente a la importancia de lo que es la salud mental. Dice así,
muy escasa atención se le suele dar a la conservación de la salud. Es mucho mejor prevenir la enfermedad que saber tratarla una vez contraída. Es deber de toda persona para su propio bien y el de la humanidad conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Deberían comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros. Para que todos continúen con salud, debería de estudiarse la influencia de la mente en el cuerpo y del cuerpo en la mente y las leyes que lo rigen. Entonces, qué importante, a veces nosotros nos damos a la tarea y solamente conocemos esa parte física, pero no le damos esa importancia a la parte mental, ¿verdad? Y estas palabras son muy claras y que no hay que esperar a que haya enfermedad, sino que es necesario tener ese bienestar y poderlo prever de muchas cosas que podemos hacer en nuestras vidas para poder cuidar esa salud mental. Perdona, yo creo que qué importante, ¿verdad? Qué importante que la salud, o sea, estar mentalmente sano, ¿verdad? Tiempo atrás, digamos, antes de que se viniera todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Nos hubiera ayudado muchísimo. Pero ¿cuánto vemos ahora la problemática de tanta gente con depresión, con un caos mental increíble por sentir la presión, ¿verdad? De estar en casa, de no poder salir, de no poder hacer ejercicio, bueno, de muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, yo digo, qué importante es haber ido trabajando nuestra salud mental, ¿verdad? En tiempo atrás. Nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Y de eso se trata este tema, de empezar, si no lo habíamos hecho o si no lo hacíamos regularmente, pues empecemos a hacerlo. No, así es, y es cierto, y mucho lo estamos ya ahora sufriendo, ¿verdad? El a veces pensar que no importa, y es parte como de la cultura, porque creo que nosotros, la cultura en la que vivimos no nos enseña esa importancia de la salud mental. Hace unos años, cuando yo estaba terminando mi carrera, que hace como 10 años tal vez, ¿verdad? En ese momento me acuerdo de un profesor que dice, en los próximos años, las personas van a ir a buscar, no tanto por enfermedad física, por síntomas físicos, sino es por salud mental, el estrés, la ansiedad, la depresión, y esos son las primeras enfermedades que llegan a atención primaria. Y yo decía, mira, ¿verdad? Tal vez uno en ese tiempo no lo medía, pero ahora es así, ¿verdad? Es un caos de cómo el no tener el control o el bienestar o el equilibrio con referente al cuidado de nuestras emociones, porque no le tomamos importancia al manejo de nuestras emociones. Entonces se vuelve un detonante, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a manejar las emociones, vamos a aprender a lidiar con las personas que nos rodean, a tener una mejor respuesta tanto a nivel familiar como a nivel laboral y en la misma comunidad en la que nosotros nos rodeamos. Pero no nos enseñan a ese manejo y a esa educación de emociones. Entonces se vuelve, ¿verdad? Como que se va llenando ese vasito y cuando ya se llena ese vasito y cae el agua, ya se derrama, ¿verdad? Y es lo que no queremos, llegar a ese tope, sino más bien aprender ese proceso. Y lo importante, como lo decís vos, Gendry, lo estamos viviendo ahora, ¿verdad? Con las relaciones con las familias, ahora que tenemos que estar todos en casa, ¿verdad? Se vuelve difícil hasta las mismas relaciones primarias, los hijos, los hermanos, entre pareja, ¿verdad? Se vuelve, ¿por qué? Porque no estábamos acostumbrados a convivir 24/7 prácticamente, ¿verdad? En este proceso. Entonces, sí se necesita de veras el manejo de esas emociones. Ahora Como que, siempre, perdón, perdón,
como siempre dejamos todo como hasta el final, ¿verdad? Hasta cuando nos vemos mal, buscamos ayuda, porque así es tanto en cuanto a nuestra salud física, ¿verdad? Hasta que estamos mal, buscamos ayuda. Mucho menos en la salud mental, porque si no, realmente no le prestamos, creemos que es solo como para la gente que tiene algo ahí, ¿verdad? Algo diferente, un tornillito que se le zafa, como dicen popularmente, pero no, hoy en día, en este tiempo, bueno, aquí en Costa Rica tenemos ya aproximadamente 4 meses de vivir en un aislamiento social, ¿verdad? Sí. Que no ha sido pleno, pero la gran mayoría ya no sabe ni cómo relacionarse, como decía Jessica. Ya, entonces, eso es lo que queremos en este programa, es ver cómo podemos nosotros conocer un poco acerca de la salud mental para ir nosotros mejorando, ¿verdad? Ir poniendo nuestro granito porque tal vez no tenemos la accesibilidad de tener un profesional de ir a consultar todo el tiempo. Pero aquí vamos a ver, y Jessica nos está instruyendo la verdad de acerca de cómo podemos nosotros avanzar en este tema. Hay algo importante que quiero tal vez recalcar que decían, que son los detonantes o los determinantes, los factores que se toman en consideración en la salud mental. Entonces, según algunos escritores dicen que son 10 factores o 10 determinantes. Entonces, para ver si nos pueden compartir, compañera Jennifer, uno de esos determinantes uno de los cuales, ¿verdad? Podemos mencionar que nos habla de la salud mental. Entre algunos de los factores que podríamos mencionar es la calidad ambiental, ¿verdad? También en la parte de la autoestima, que también es importante, siempre y cuando esté manejado, ¿verdad?, de la forma correcta. Ahora la psicóloga nos va a conversar un poquito sobre eso. El proceso emocional y también el uso de destrezas sociales. Entonces, estos son como algunos factores que podríamos mencionar. Hay otros, ¿verdad, Yendri? Los cuales también podemos, y son importantes conocerlos por lo menos, porque así podemos ver y hacer una balanza y hacernos un análisis nosotros, que más adelante Jessica nos va a enseñar un poquito cómo podemos nosotros poner esos determinantes en nuestra vida y en nuestra salud mental. Claro, chiquillas. Yo les voy a compartir algunos factores de riesgo en la salud mental, como lo son las carencias ambientales, ¿verdad? Esas zonas verdes que a veces no las tenemos cerca para poder salir y respirar un poquito y recibir otro aire, ¿verdad? Eso afecta mucho nuestra salud mental, el abuso emocional, la negligencia emocional. Yo quería aportarles ahí a Jessica decirle, porque, bueno, como papás también tenemos que ir enseñando a nuestros hijos cómo ir trabajando la salud mental, ¿verdad? Porque si nosotros nos sentimos a veces sofocados, un niño, ¿verdad? Y ojalá no tengamos esas zonas verdes, ojalá no tengamos el espacio para poder, que ellos puedan salir a jugar. Entonces, todo eso puede afectar muchísimo la salud mental. Yo creo que ahora Jessica también nos va a aportar más sobre cada una de esas cositas. El estrés en el hogar, el estrés en el trabajo, el estrés ahora en clases virtuales, el estrés ahora en tareas virtuales, o sea, todos esos factores son factores de riesgo que afectan muchísimo nuestra salud mental. La exclusión social, ya no nos relacionamos, ya no podemos salir a tomarnos un tecito con nuestras amigas, con alguna vecina o con... Entonces, todas esas exclusiones sociales también son factores de riesgo que afectan a la salud mental. Sí, y hay algo importante que decía Jessica ahora, y es que la cultura no nos ha enseñado, ¿verdad?, a que debemos de cuidar esta área. Entonces, hay algo importante que deberíamos de nosotros tomar y es la promoción de la salud mental. Si nosotros estamos anuentes a poder hacer acciones que fomenten y dar a conocer a otras personas el cómo podemos realmente compartir acerca de este tema, pues es importante porque la promoción de la salud mental es una expresión que cubre diferentes estrategias. O sea, hay muchas formas en las cuales las podemos abarcar. En este programa nos vamos a abarcar más que todo en nosotras, ¿verdad? Voy a pedirle a Jennifer que ella nos comente un poco acerca de las estrategias en cómo podemos dividirla en niveles. Después de eso vamos a ver cuál es el nivel en el cual nos vamos a enfocar en este programa. Bueno, entre las estrategias que podemos mencionar está la individual, ¿verdad?
el ser micro. Ahí se ven la parte, digamos, cómo promover la intervención, tanto para lograr una autoestima, también en los desafíos que enfrentamos, ¿verdad? En nuestros labores diarios, como padres, en el trabajo o en las relaciones personales, ¿verdad? También otro que podríamos mencionar es la parte de comunidad. Esto, cuando nos relacionamos a nivel de sociedad o digamos, elaboramos, ¿verdad?, estructuras de apoyo que promueven salud mental en lugares de trabajo, escuelas, iglesias, vecindarios, ¿verdad? Eso es cuando nos relacionamos con la comunidad. Y también podríamos mencionar la parte de gobierno. Esto son las barreras socioeconómicas que enfrentamos, ¿verdad? A nivel de gobierno, digamos, al promover acceso igual para todos o apoyo a ciudadanos vulnerables, ¿verdad? Y eso ya es al nivel de lo que vivimos, ya sea por nuestros gobiernos en nuestros países, ¿verdad? Eso que está comentando Jennifer es muy importante, porque son 3 niveles importantísimos en la vida de cada ser humano. Nosotros no estamos solos, ¿verdad? Sí es cierto, tenemos la primera, la parte micro, que es individual. Después está la parte meso, que es la parte de la comunidad, y después la macro, que es todo. Y eso lo podemos tal vez como imaginar es como 3 circulitos. Imaginémonos un circulito más grande, el otro dentro y otro chiquitito dentro. Entonces, ese chiquitito que está ahí dentro es nuestra parte individual, pero alrededor está toda esa parte meso, que es mi comunidad, y la parte macro, que es todo el país, o la parte del gobierno, como decía Jennifer. Esos son sistemas, se les llaman sistemas ambientales, y son parte de todo ser humano, ¿verdad? Partimos de todo ser humano, y es la base del desarrollo de todo ser humano en general. ¿Y es un ejemplo clarísimo es la parte que estamos viviendo hoy con esta pandemia? Porque si lo podemos lograr ver desde la parte macro, imagínense, todos los días tenemos las noticias del ministro de Salud y del gobierno, en donde nos está informando que toda la parte a nivel de nuestro país, lo que está sucediendo en mi ambiente. Y es importante conocer lo que está sucediendo en mi ambiente. Después tenemos una parte más pequeñita, que es la parte meso, que es mi comunidad. Entonces, como los vecinos, es importante esa relación con los vecinos, como en el barrio o en el lugar donde yo vivo, nos conocemos y sabemos que hay alguno que está tal vez sufriendo alguna necesidad, vamos y ayudamos a aquel vecino, o mira, está muy cerca, hay algunas personas que tal vez están sufriendo esta enfermedad, cómo ayudar a esas personas. Y después la parte micro, que soy yo, mi parte individual. Entonces ve cómo los 3 sistemas tienen una relación. Entonces nosotros no podemos estar aislados. No vivimos en una isla desierta, ¿verdad? Donde no sabemos, no. Y más ahora con todas las facilidades y las redes de comunicación que existen, pues ahora tenemos no solamente a nivel de nuestro país, sino que a nivel mundial podemos conocer hasta cómo están otros países con relación a esta situación que estamos viviendo, y que es necesario estar informados, ¿verdad? Es para saber hacia dónde nos dirigimos y qué nosotros debemos hacer para nuestra comunidad y para mi parte individual, que también es mi familia, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer esa parte. Sí, por supuesto. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Hoy queremos enfocarnos en nuestra parte, en la micro, ¿verdad? En nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Porque ese es, como decía Jessica, es el punto inicial realmente, porque primero tengo que ser yo para poder compartir con los que me rodean y después hay una cadena y pues abarcar lo más posible. Entonces vamos a ver nosotros cómo podemos realmente nosotros cambiar o aplicar a nuestra vida para poder tener un bienestar mental, porque eso es lo importante, cómo nosotros podemos mantener nuestro bienestar mental positivo para poder desarrollar una salud mental
satisfactoria para la salud, ¿verdad? Para que no nos afecte otras áreas que también eso conlleva, ¿verdad? Al principio dijimos que la salud es algo integral. Si tenemos algo malo, pues va a traer secuelas. Entonces, hoy queremos es eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros tener un bienestar mental positivo, ¿verdad, Jen? Claro que sí. Yo les quiero mencionar que para poder tener ese bienestar mental positivo incluye muchas cositas. Dentro de ellas tenemos que tener una visión positiva de sí mismo. Ahí entra lo que es la estima propia, la confianza y el respeto a nosotros mismos, ¿verdad? Entra en ese bienestar, que incluyen ese bienestar positivo. Como segundo aspecto, tenemos el crecimiento y un desarrollo personal, ¿verdad? A veces dejamos ahí estancado el hecho de que yo tengo una carrera y ya no estudio y ya ahora se vino todo esto y ahora menos, ¿verdad? Entonces dejamos las cositas ahí. No. Desarrollémonos, un desarrollo personal, que nos sintamos completas, que nos sintamos realizadas con las cosas que hacemos, con las cosas, con el profesionalismo que tenemos, no dejarlo ahí, ¿verdad? Tener autonomía, ser capaz de acción independiente. No ay, no, es que si mi esposo no me ayuda, yo no lo hago. No. Cada una de nosotras tenemos que tener esa acción propia, ¿verdad? Independencia en hacer las cosas. Una visión exacta de la realidad, como decían ustedes, sin distorsión de lo que está pasando en el mundo. Está bien, está pasando, pero no me afecta en lo personal, en mis talentos o en mis metas. Ok, está pasando eso, tengo que cuidarme y todo, pero sigo adelante. Amistades positivas, chiquillas, es muy importante. A veces estamos rodeadas de amistades tóxicas que no nos ayudan a crecer, que más bien nos mantienen ahí sí estancadas y no nos dejan avanzar. Entonces, rodeémonos de amistades que sean positivas, que nos alienten a salir adelante, ¿verdad? Que nos motiven. Un dominio del entorno, ¿verdad? Hay situaciones diversas en la vida que tenemos que enfrentar, pero no estamos solas. Yo aquí quiero, después de ver todas estas cositas que incluye el bienestar positivo, yo quiero compartir con ustedes un versículo que me gusta mucho y quiero que lo leamos. Se encuentra en Jeremías 17, 7, 8. Dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Entonces, a pesar de que hay calor, a pesar de que tenemos situaciones complicadas en la vida, porque todos tenemos situaciones difíciles, hay un Dios que siempre está con nosotros y que debemos poner la confianza plena en Él, ¿verdad? Para poder salir adelante, para poder cumplir los sueños que cada una de nosotras tenemos, pero solamente si depositamos la confianza en Él. Cada una de esas cosas positivas que yo les acabo de decir, que incluye el bienestar mental, lo podemos lograr solamente en Cristo Jesús. Solas no lo vamos a lograr hacer, ¿verdad? Entonces, Él siempre va a estar ahí para que cada una de nosotras demos frutos en cada aspecto de nuestra vida. Así es. No sé si alguna tiene algo que aportar a esos aspectos positivos, que ojalá, espero que ahí tengan un lápiz y un papel para que los haya tomado, ¿verdad? Nota y que podamos fomentar ahí un poquito a poquito, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención el de las amistades, definitivamente, más en esta situación. Qué importante es tener gente que realmente sea realista, pero también sea positiva. O sea, vamos a salir adelante, vamos a salir y con la confianza puesta en Dios, como decía Gendry, ¿verdad? No sé si alguna de las otras compañeras quiere aportar algo más acerca de este tema. Y me llamó mucho la atención que cuando Jen mencionaba la parte de Dios, qué importante, porque a veces hay seres humanos que creemos que nosotros podemos solos, pero ya vimos que también la salud mental va ligada con una relación con Dios.
Significa que va Dios, mi salud mental individual, luego la social y luego así de manera general, la macro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va todo ligado? Y ahí podemos ver que Dios creó todo perfecto, Amén. porque entonces entendemos que es importante tenerlo a Él también como principal en nuestra vida o conocerlo bien para poder nosotros tener una salud mental estable y entre eso gozar esos beneficios, ¿verdad? Así es. Sí, y qué bonito, y es cierto, cuando no solamente es esa parte de salud mental, sino a lo que decía también Gendry, esa parte y esa relación con Dios. Porque cuando yo tengo una relación con Dios, por más que nosotros veamos la parte macro de la que hablábamos, ¿verdad? Que está y escuchamos que un país aquí, que el otro, y esas noticias que, ¿verdad? Pero cuando existe esa relación con Dios, hay una esperanza que nos sostiene. Amén. Entonces, es muy triste cuando hay personas que no tienen esa esperanza. Entonces caen en qué? En ese tipo de, más bien, no en un bienestar positivo del que estábamos hablando, sino más bien ese equilibrio se pierde, porque esa persona no tiene esa esperanza que le va a ayudar a continuar con cada uno de esos aspectos que Gendry mencionó, con cada uno, es que todos son importantes, el tener la visión positiva, el crecimiento como personas, la parte de autonomía, esa visión, la búsqueda de buenas amistades, porque hasta eso Dios nos da la capacidad de poder tener un buen juicio y darse cuenta cuando nosotros debemos de poner límites a ciertas amistades que no nos ayudan, ¿verdad? Entonces, más bien, nos enseñan más bien, bueno, aquí es poniendo un límite, pero hasta podemos ayudarle a esa persona a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero cuando existe esa esperanza. Así es. Sí, correcto. Bueno, con estos aspectos positivos, quiero dejarlos con este hermoso canto, el cual vamos a compartir, que se titula ¿Cómo podré estar triste? Una hermosa alabanza de la cual quiero que reflexionemos para que podamos también tenerlo presente, qué importante es realmente tener ese positivismo dentro de nosotros para poder compartir con los demás. Should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. These tender words I hear, and resting on His goodness, I lose all doubt and fear. Though by the path He leadeth, from care He sets me free. His eyes on the sparrow,
and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when some gives place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Thee. From care He sets me free, for His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm at peace, and I sing because I'm free, for His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. Bueno, gracias por continuar con nosotros después de esta hermosa alabanza, la cual yo espero que haya llegado a su corazón. Estamos hablando acerca de la salud mental. Vimos los aspectos positivos de esta salud mental. Ahora quiero que Jessica nos comparta un poco acerca de las características que tiene la salud mental. Claro que sí. Bueno, vamos a mencionar y vamos a hablar de algunas características que son esenciales y que son importantes en el desarrollo de una buena salud mental. Y bueno, podríamos mencionar entre ellas la habilidad de disfrutar la vida. ¿Creen ustedes que haya algún tipo, o pensar que es una habilidad disfrutar la vida? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Sí, Y es una definitivamente. habilidad que debemos fortalecerla. Y más en estos tiempos, definitivamente el estrés o la vida, la rutina que llevamos en nuestro día a día, se nos olvida el disfrutar la vida, ¿verdad? Es increíble de ver cómo a veces pasa el tiempo y se nos pasa el tiempo pensando en el pasado, en cosas que ya sucedieron y que no podemos volver atrás, ¿verdad? Ya lo que pasó, pasó y no podemos quedarnos atados ahí. Más bien tenemos que cerrar círculos, ¿verdad? E iniciar con el proceso hoy. El día es hoy. O nos quedamos atrapados pensando en el futuro. No, eso te iba a decir, perdona, eso te iba a decir que a veces pensamos no tanto en lo que pasó, sino en lo que vendrá, ¿verdad? Y cómo voy a hacer, y cómo voy a, ¿verdad? Entonces eso nos roba todo el tiempo. Claro. Y no nos deja vivir el presente. Sí, definitivamente. Y ahí es donde también podemos pensar como algún tipo de enfermedad, los trastornos de ansiedad, que hoy, ¿verdad? Es una enfermedad que está atacando la salud mental de las personas y de cómo las personas preocupadas por lo que vendrá, no disfrutan ese día, no disfrutamos la vida, el día que tenemos hoy, ¿verdad? Y se nos olvida. Definitivamente el futuro es incierto. Y yo creo, y algo que he aprendido es que definitivamente hay que disfrutar el día, hay que disfrutarlo hoy, porque mañana no sabemos si estamos.
¿verdad? Es importante hacer planes, claro que sí. Es importante proyectarnos para crecer como personas, pero no tenemos que solamente quedarnos atascados pensando o preocuparnos por situaciones que no sabemos si van a pasar. Y si ustedes se dan cuenta, a veces las personas, nosotros, ¿verdad? Analizamos algo y se nos pasa preocupados y preocupados por lo que vendrá. Y cuando llega el momento, todo lo que nosotros analizamos, todo lo que nosotros pensamos, ni el 95%, un 95% de todo lo que usted pensó, no sucede, ¿verdad? Entonces, qué lindo, hay un versículo que nos habla de ello, ¿verdad? De que el Señor se encarga de eso y tenemos que aprender a soltar eso, a que el futuro no nos pertenece a nosotros. El futuro es del Señor, el futuro es de Cristo, ¿verdad? Y que Él es el que tiene el control de nuestras vidas, pero sí tenemos que tal vez no preocuparnos, no es preocuparnos, es ocuparnos, ¿verdad? Entonces, el momento es hoy, el ocuparnos hoy. El que si disfrutó, le quedó un tiempo para ir y jugó con sus hijos, aproveche el tiempo y juegue con sus hijos. Si le dio tiempo de sacar un ratito para leer un libro o leer la Biblia o sacar un ratito para usted, hágalo. A veces se nos pasa el día, se terminó el día y no nos alcanzó el día del montón de cosas que tenemos. Y se nos va la vida y cuando nos dimos cuenta, se fue la semana, se fue el mes y nos pregunta, qué rápido que pasa el tiempo. No, es que no lo aprovechamos, no lo sentimos, ¿verdad? Entonces, es definitivamente una habilidad disfrutar el tiempo y disfrutar la vida. Y que cada día que uno despierta y se levanta, darle gracias a Dios que nos está dando un día más. Y desde ese momento, uno ora y decir, Señor, que todo lo que haga sea bajo tu voluntad y que tú tengas el control de mi vida hoy. Y de veras que las ansiedades se van, ¿verdad? Porque va a pasar el día, usted se proyecta, sabe qué cositas debe de hacer y cuando terminó el día, agradecer a Dios que le dio tiempo de hacer tantas cosas por ese día y le dio ese día para preparar y hacer tantas cosas ese día, ¿verdad? Y ya, acostarnos y si Dios no lo permite, el otro día nos levantamos, ¿verdad? Y otra vez continuar un nuevo día. Pero es una habilidad definitivamente. Sí, Jess, qué bonito lo que decís, porque, bueno, ahora no personal, ¿verdad? Como ya estoy en casa, ¿verdad? Uno ya está trabajando desde acá, pues tiene más tiempo, aún así uno tiene más tiempo y claro, Celeste está más que emocionada, que la mamá está 24/7 en casa, ¿verdad? Entonces, como usted dice, a veces, claro que uno en la casa siempre tiene cosas que hacer, ¿verdad? Nosotras las mujeres, creo que todas en general, siempre hay cosas que hacer en la casa y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo me siento con Celeste a ver alguna película y estoy en la película, pero mejor estuviera haciendo otra cosa, ¿verdad? Ay, que tengo que lavar acá, ay, que tengo que limpiar acá, ¿verdad? Entonces, eso que usted dice, qué importante, porque a veces ni disfrutamos esos momentos con nuestros hijos, esos espacios, con nuestro esposo, con las personas que están ahí en nuestro círculo, ¿verdad? Familiar, por estar pensando en, ay, mejor estuviera haciendo esto, y el tiempo no me va a alcanzar para esto, pues qué importante sacar esos espacios, ¿verdad? Entonces, yo últimamente, Celeste y mamá, ves que yo quiero que juguemos a escondidas, entonces ella dice, está en el cuarto y yo quiero encontrarla y así, entonces yo saco ese ratito y ella lo disfruta, lo goza, y nos morimos de la risa, ¿verdad? Porque nos encanta encontrarnos y todo. Entonces yo digo, qué especial porque de antes no lo podía hacer por mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahora que la gran mayoría, algunas tenemos un poquito más de tiempo, aprovechémoslo, como usted dice, ¿verdad? Saquemos ese ratito para desestresarnos. Eso nos ayuda también a desestresarnos y a pensar en otra cosa, se nos olvida lo que tenemos que hacer en ese momento y lo siento
muy gratificante. Yo digo, qué bonito, porque uno se ríe, uno se pierde, ¿verdad? En estar jugando con ellos, en estar distraídos y todo. Entonces, totalmente yo lo creo que es una habilidad. Sí, definitivamente. Yo creo que eso, bueno, como mencionaban, la verdad antes nos quejamos mucho de que no teníamos tiempo para disfrutar en familia, ¿verdad? Porque de diferentes horarios, diferentes Sí, roles. Bueno, ahora tenemos la oportunidad. Lo que necesitamos es, como decía Jessica, es planificar cómo vamos a disfrutar la vida, porque siempre vamos a tener cosas que hacer y siempre va a salir una cosa más y una cosa más. Bueno, entonces es planificar cómo, pero he escuchado a varias personas que dicen, ay, es que yo no aproveché aquel tiempo para ir con mi familia, ¿verdad? De ir a visitar a mi mamá y ahora ya no puedo, ¿verdad? Y quedan en ese y se estancan y realmente emocionalmente van cayendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo creo que entra otra característica importante en cuanto a la salud mental, como es la resiliencia, ¿verdad? Tal vez nos puedas comentar un poco acerca de esta palabra que se ha vuelto muy famosa últimamente porque ahí indagando un poquito, es una de las palabras que más se ha utilizado en este tiempo de crisis y que realmente deberíamos de ponerla en práctica. Entonces, ¿nos comentas un poquito acerca de ella? sí, claro, es cierto. Ahora se habla mucho de lo que es la resiliencia, ¿verdad? ¿Y qué es ella? En sí es otra habilidad y es otra habilidad de recuperarse de la adversidad. Y lo que decía Thierry es muy cierto, ¿verdad? Hoy en día entonces nos pasamos quejando y nos quedamos ahí, nos frustramos por todo lo que no logramos hacer porque ahora estamos encerrados y no podemos salir. Pero que ahí es donde entra la resiliencia. Bueno, no puedo hacer eso, pero puedo hacer esto otro. Entonces es como transformarse uno, es una transformación que tiene que venir de parte de nosotros. Yo le decía a Gendry que este término es un término que, como bien lo decías también, todo el mundo ahora lo utiliza y cree que es algo que viene de mí y que me fortalece y que yo me fortalezco y entonces empiezo a transformar y a cambiar mi vida. Pues sí, puede ser una habilidad que nosotros como seres humanos podemos tener, pero vieran qué interesante y quiero compartir con ustedes una lectura en Romanos en el capítulo 5 y en el versículo 3, donde nos da una definición de lo que es resiliencia. Y quiero que lo leamos. Dice así, voy a acercarlo acá un poquito más. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no nos da ni nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces realmente para mí el ser y aprender a ser resiliente es una fortaleza que viene de Dios. ¿Aprendemos la habilidad? Sí, tenemos que aprender la habilidad, porque algo que yo he aprendido en todo este proceso espiritual o haber conocido de la palabra de Dios es que Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde hacer, ¿verdad? Lo que a mí me toca, yo tengo que hacerlo. Entonces, el Señor me fortalece y vea lo que dice, nos da paciencia y que vamos a tener tribulaciones, sí, pero nos va a dar la habilidad de la paciencia para poder pasar la prueba. Y en esa prueba nos da la esperanza y la fortaleza de podernos levantar de nuevo. Entonces, no es algo solamente mío, no, es una relación con Dios. Y yo creo que el proceso de la vida o las situaciones que también cada persona como individuo pasa en la vida, lo van a hacer crecer. ¿Y por qué lo digo yo? Porque en un momento de mi vida con mi familia, hace algunos años, una de mis hijas sufrió tuvo una enfermedad física un poquito difícil, ¿verdad? Entonces hemos tenido que pasar por procesos muy duros con Daniela.
Y yo he tenido que estar en el hospital, ¿verdad? Cuidando a mi hija con personas a la par, en donde también tienen a sus niños enfermos. Entonces, no solamente es mi dolor de mi hija, sino que también es el dolor del niño y de la mamá que está a la par de mi hija. Entonces, en donde yo me fortalezco con mi esperanza en Cristo, que estoy pasando la prueba y me da la paciencia para poder pasar la prueba, y yo fortalezco a la persona que está a la par. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen esta fortaleza, pero Dios es tan bello con uno que le da a uno la paciencia para usted fortalecerse y tras de eso poder compartirla con la persona que tenés a la par. Entonces, para mí la resiliencia no es como tal vez afuera la venden, ¿verdad? De que es algo que viene de mí y que soy yo y el yo y el crecimiento del yo, ¿verdad? Y ese yoico que va creciendo y se hace hasta un tipo de egocentrismo que no es verdadero, porque nosotros somos hijos de un creador. Y cuando nosotros sabemos de dónde venimos, ese creador es el que nos fortalece como seres humanos para poder salir y tener esa resiliencia que Dios nos da. Y vea la definición de resiliencia que nos da la Biblia. O sea, no es algo que el mundo lo inventó, es algo que pertenece a nuestro Dios y Él es el que nos la ha dado. Amén. Así es. Y hay otra característica que me cautiva, la verdad, y que realmente a veces debemos de poner en práctica y estudiando un poco el tema, la verdad, yo decía, bueno, y hay cosas que son para mí, ¿verdad? Entonces es lo que es el balance, porque a veces queremos hacer todo, ¿verdad? Y no, o sea, necesitamos poner un poco en balance y organizarnos un poco. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo podemos alcanzar eso para tener una buena salud mental? Porque eso es importante, ¿verdad? Tener un equilibrio. Claro, y es muy importante y para mí el balance es como sinónimo de temperancia, ¿verdad? Creo que nosotros en la vida definitivamente para estar bien, y es una prevención, el tener un equilibrio y un balance de todo, definitivamente es prevención para tener una buena salud mental. Porque, por ejemplo, si no balanceamos nuestro descanso, es necesario dormir y descansar, ¿verdad? Para poder estar en pie al otro día y tener las fuerzas que necesitamos. Entonces, es un balance en donde debemos de cumplir con el tiempo de las horas que necesitamos. Hoy en día los trabajos hacen que las personas tengan más trabajo, se acuestan más tarde, no tienen tiempo, ¿verdad? Ni a veces ni para poder almorzar o sacar su tiempo de almuerzo, sino que, ¿verdad? Toda esta situación que estamos viviendo ha venido a cambiar muchas cosas, tanto el aislamiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber un balance. Necesitamos también el poder compartir con las demás personas y el estar ahora aislados no nos permite el tener esa relación. Ya no podemos ni abrazar a las demás personas, ¿verdad? Qué difícil y qué duro, porque el ser humano, nuestras emociones son parte de nosotros. Entonces es muy duro en nosotros no poder abrazar y demostrar el cariño que tenemos a nuestra mamá, a nuestros abuelitos, a, no sé, a los amigos, ¿verdad? De saludar con un beso y abrazar. Es muy duro porque es una forma de demostrar a la persona cuánto lo queremos. Pero bueno, es un balance. Sabemos que ahorita tal vez no lo podemos hacer, pero entonces como no podemos abrazar, podemos buscar otras maneras de cómo, ¿verdad? Fomentar y poder decirle a esa persona cuánto la amamos. Entonces, ese aislamiento ahora es mucho más difícil, ¿verdad? Muchas personas ahora se estresan y están sufriendo depresiones por estar encerrados y solitos, ¿verdad? Muchos están dando los adultos mayores que tal vez están solitos y que no tienen ni con quién hablar, o muchas personas que viven solo. El estar solo es bueno.
A veces es necesario, ¿verdad? Nuestro tiempo, el estar solitos, el descansar, el darnos un tiempo para cada una de nosotras. Que a veces cuando estamos en casa, somos mamás con las cosas de la casa y los esposos, todo, ¿verdad? Nunca tenemos tiempo para nosotras, ese espacio de quererse sentar, comerse unas palomitas y ver ustedes la película que quieran, porque no, tenemos que ver la película que dicen los chiquillos, pero nunca lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, qué lindo darse esa libertad y ese espacio a uno. O leer el libro, sacar un tiempo para mí, leer aquel libro que tanto he querido terminar y no lo he podido terminar de leer, ¿verdad? Es muy importante esos espacios, pero también es importante el compartir con la familia, ¿verdad? Entonces, todo es definitivamente es temperancia y es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, y eso nos ayuda a un buen desarrollo de nuestra salud mental. Sí, bueno, vamos a avanzar porque el tiempo nos está alcanzando, pero tenemos algunos consejos que queremos brindarle a usted que nos está mirando para que pueda tomar nota de ellos y poder nosotros tener una salud mental positiva. Entonces vamos a compartir 10 consejos. Vamos a empezar por Yendri. ¿Qué consejo nos das para poder nosotros tener una salud mental positiva? Claro, tomemos tiempo para hacer cosas que disfrutamos. Como decía Jessica, nos encanta leer un libro, tomemos un ratito, empecemos a leerlo. Nos gusta, no sé, ¿qué puede ser? Me gusta, es que creo que hay otro ahí que dice hacer ejercicio. Bueno, a mí me encanta hacer ejercicio, entonces saquemos ese ratito, entonces disfrutemos, saquemos el ratito de lo que a mí me gusta hacer. ¿Verdad? Tomando en cuenta todo ese balance y todo lo que hemos venido hablando al respecto. Sí. Jenny, ¿qué consejo nos das? Bueno, ¿quién se me adelantó? Por ahí mencionó, ¿verdad? El hacer ejercicio, ¿verdad? Moderado, porque a veces hay personas que les gusta hacer ejercicio físico, pero se exceden. Recordemos que todo tiene que tener un balance, como lo dijo Jessica, todo en exceso podría hacernos daño. Entonces, es importante, no dejemos de hacer ejercicio, salgamos, tomemos aire, caminemos, demos una vueltita, o en nuestra casa, a veces ni necesariamente tenemos que salir ahora por la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero tomemos ese tiempo para ejercitar nuestro cuerpo, porque necesitamos hacerlo. Jessica. Sí, también podemos mencionar el cortar el consumo de algunas bebidas que no son saludables y que no nos ayudan, ¿verdad? Como lo es el café, el alcohol, o también sustancias que se habla acá, sustancias adictivas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque por supuesto que nada de eso va a ayudar a que ni en nuestra salud mental ni en nuestra salud física. Sí, qué importante, ¿verdad? A veces, no solo cosas adictivas, a veces hay alimentos y cosas que nos hacen daño y nuestro cuerpo dice que lo pide, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en la forma de cómo nos alimentamos. Eso es importante y limitar, y como decía Jessica ahora, es la temperancia, ¿verdad? En todos esos aspectos deberíamos de ponerlo en práctica. Jenny, Sí. vamos a ir así. Jenny, Jennifer y Jessica nos van a ir dando un consejo cada una para que vayamos avanzando y las personas que nos están viendo puedan tomar nota de ellos. Recordar y celebrar las cosas que nos gustan de nosotros mismos. A mí me gusta que me canten cumpleaños cuando yo cumplo años. Y entonces, pues pasó el cumpleaños, estoy aquí en casa y ¿por qué no hicimos una llamada virtual con mi papá y mi familia? Y bueno, y todos cantamos cumpleaños porque ahora hay que hacerlo de ese modo, ¿verdad? Pero es bonito celebrar las cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Uh-huh. Otra que podríamos mencionar es mantener las cosas en perspectiva, ¿verdad? Es importante. Tal vez Jessica pueda ampliarlos un poquito en esta que acaba de mencionar. Sí, bueno, mantener las cosas en perspectiva, creo que es como tener la visión, ¿verdad? Como una visión más abierta y la perspectiva es como hacia dónde me dirijo, es muy importante. Y aquí podemos hablar como nosotros tenemos un poquito, no sé mucho del tema, ¿verdad? Pero sé que, digamos, la visión, tenemos una visión enfocada que es la central y la periférica, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a ver a los lados.
Entonces, tenemos que enfocarnos cuál es hacia dónde vamos. En este caso, una visión central, porque a veces nos desviamos mucho con las cositas que tenemos a los lados y nos perdimos y perdimos ¿qué? La perspectiva hacia dónde nos vamos. Entonces, ¿verdad? Creo que va un poquito más por ahí de mantener siempre la perspectiva y la visión hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, y entre la otra que sigue también podemos hablar sobre desarrollar y mantener amistades. Esto es muy importante, ¿verdad? Siempre de mantener nuestras amistades, y el de desarrollar nuevas amistades y amistades que sean sanas, ¿verdad? Que exista el respeto mutuo, la confianza, la empatía también es muy importante, porque a veces solo nos preocupamos tal vez por nosotros, pero olvidamos que aquella persona que está a nuestro lado y tal vez está pasando una situación difícil y solo nos enfocamos en nosotros, no, sino también esa empatía, en ponernos en los zapatos de los demás y poder comprender a aquella persona las situaciones que están pasando. Y eso hace que las amistades se desarrollen a bien, ¿verdad? Cuando usted sabe que tiene una persona que se preocupa por usted, qué lindo, ¿verdad? Tener una amistad de esa forma. Y siempre manteniendo los límites, que es muy importante. Y unida a esa que Jessica acaba de compartir, la que sigue, escuchar y respetar a otras personas, aun si no estamos de acuerdo con ellas. Entonces, al tener esas amistades, muchas veces, pues, hay opiniones que no compartimos, pero debemos de respetar. De respetar, sí. Ok, bueno, también otra que podríamos mencionar es pedir ayuda, ¿verdad? Si nos sentimos angustiados o con algún malestar. A veces estamos angustiados por diferentes situaciones que enfrentamos en la vida, ¿verdad? Recordemos que cada día trae su propio afán y también tenemos situaciones que debemos enfrentar. Entonces no está mal que si nosotros nos sentimos en esas situaciones, busquemos a alguien de confianza, alguien con quien podamos hablar, alguien que nos pueda escuchar, porque eso nos ayuda a poder estar mejor. Ponerlo en práctica, créanme que es muy importante, porque a veces nos tragamos todo y nos vamos dejando todo ahí, y cuando nos damos cuenta, hemos explotado y se vienen todas las emociones y todo, y ahí vienen enfermedades y entre otras cosas que se pudieron evitar si buscamos ayuda a tiempo. Entonces, en todo momento recuerden que es importantísimo pedir ayuda, no se quede calladito, calladita, porque es importante. Y bueno, y yo creo que atada a la que acaba de mencionarnos Jennifer, tenemos escuchar a otros que dicen sentirse angustiados y molestos. La escucha es muy importante, ¿verdad? No es lo mismo el oír que el escuchar. Entonces, a veces nosotros no sabemos escuchar. Entonces, es muy importante aprender a escuchar. Hay personas que lo único, como decía Jennifer, lo único que necesitan es sacar todo ello que tienen y no quieren nada, que les digan nada, simplemente necesitan sacar eso. Y con solamente el hecho de que usted lo haya escuchado es más que suficiente. Entonces, a veces tenemos que aprender a que hay momentos en que tenemos que callar y escuchar a la otra persona. Y cuando lo hagamos, siempre pongámosle atención a que esa persona se sienta importante, de que yo le estoy prestando mi atención, que ese momento que estoy con ella le pertenece a ella, que se siente importante, ¿verdad? Qué lindo es saber cuando uno ha hablado con alguien y usted sintió, ¿verdad? Ahora con el problema que tenemos de los celulares, que conversamos con alguien y parecíamos que estamos como hablando solos, ¿verdad? ¡Qué feo! Y se nos olvida y estamos revisando los mensajes y oyendo porque no estamos escuchando. Creo que ese tipo de conductas debemos de eliminarlas y sacar nuestros espacios para cuando alguien necesita realmente esa escucha, poderla brindar. Porque a veces es solamente el sacar esa situación que tenemos y nada más. O a veces la persona quiere contarnos algo y no nos dejamos ni de terminar de hablar y ya queremos dar nuestro consejo. No, a veces no es necesario. Solamente el escuchar, créame que es un cuidado especial que estamos dando a esa persona.
Sí, definitivamente, y a veces no lo prestamos y si queremos que nos lo den, ¿verdad? Y si que- Ahí lo malo, a veces queremos que la gente sea lo mejor con uno, pero nosotros no lo damos, eso lo mencionamos en el programa anterior, ¿verdad? Tenemos que analizarnos nosotros qué estamos ofreciendo realmente para que podamos adquirir eso también. Vamos a avanzar, vamos a dar el espacio a Jessica, ella tiene una parte importante, nos va a hablar un poco sobre la autoestima. Bueno, entonces vamos a hablar sobre lo que es el proceso de la autoestima. A veces solamente hablamos de autoestima como solo un concepto en sí. Y es un concepto pues que todo el mundo conoce, porque al final siempre hemos dicho que es autoestima, que es el aprender a amarnos, pero definitivamente es un proceso. La salud mental es muy dinámica, no es algo que es estático, sino que es algo dinámico. Y vieras que gracias a Dios que es así, porque al ser dinámico, ¿qué nos permite? Hacer cambios. Cuando algo es estático, se queda así y punto. Pero la autoestima es algo que desde que nosotros nacemos se va formando y se va desarrollando en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde que estamos pequeñitos, dependiendo de los traumas, el ambiente, las situaciones que hayamos vivido en nuestras vidas, eso es lo que va llenando esa autoestima, ¿verdad? Entonces, de ahí el problema de que existan personas con baja autoestima, ¿verdad? Que hemos escuchado, o también existe trastornos de personas que tienen una sobreestima, que tampoco no es bueno. Como lo que hablábamos, todo tiene un equilibrio y todo tiene un balance. Igual es la autoestima. La autoestima hay un punto o sea, que debe de ser adecuada. Entonces, es muy importante definir la autoestima, porque al final la definición que es una convicción. Definitivamente la autoestima es una convicción de valor. Y ahí van a venir, además, lo que es nuestras habilidades y nuestras fortalezas, que es en donde nosotros tenemos que hacer ese balance de cómo proyectarlas y, lo más importante, conocerlas. Quiero compartir con ustedes, antes de mostrarles un cuadro que nos va a hablar sobre el proceso y conceptos importantes que debemos conocer para el desarrollo de la autoestima. Quiero contarles otro versículo que nos da una definición de lo que es la autoestima y que lo encontramos en la Biblia, y que la autoestima no es algo que la inventó el ser humano o que son de las cosas de las que siempre nos hablan afuera. No, el autoestima es dada por Dios. Y ahorita más adelante lo vamos a ir viendo, el por qué yo les digo que definitivamente, cómo en este proceso de nuestras vidas nosotros perdemos esto dado por Dios, ¿verdad? Entonces quiero leerles para acá un versículo que nos dice el concepto de autoestima. Y lo encontramos en Romanos en el capítulo 12 y el versículo 3. Y dice así: digo pues yo, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada quien. Entonces, ¿es la autoestima dada por Dios? Sí, ¿verdad? Y por eso tiene que tener un balance, porque no tiene que estar ni bajo ni tan alto. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de que tenemos que tener una alta autoestima. No, es una autoestima adecuada. Porque una alta autoestima nos volvemos personas egocéntricas y creemos que lo único importante soy yo. Y no es así, ¿verdad? O se vuelven hasta trastornos. Hay personas que sufren trastornos de narcisismo, en donde son trastornos en donde hay una superioridad ante las demás personas. Y este tipo de personas sufren mucho porque no pueden tener relaciones estables, y todo lo que hablamos sobre lo que es la salud mental, ¿verdad? Y no solamente hablo de relaciones estables a nivel de pareja, de amigos, en los trabajos. O sea, estas personas sufren mucho porque en ningún lado calzan por su nivel de superioridad que tienen.
Entonces, por lo general son personas que a todo mundo le caen mal, por decirlo de una forma, ¿verdad? Y pueden presentar rasgos. Ya cuando es un trastorno, pues ya es algo más psiquiátrico y que hay que trabajarlo un poco más, pero hay personas que sí tienen estos rasgos, ¿verdad? Entonces, no está bien. Entonces, vea lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es dado a cada quien, o sea, entonces el autoestima definitivamente es dada por Dios. Y dentro de este proceso que vamos a hablar, vamos a ver unos conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, los primeros 3 conceptos están relacionados con la actitud. ¿Y qué tenemos que decir? ¿Qué es la actitud? La actitud es cómo nos vemos hacia los demás, cómo respondo yo hacia los demás. Entonces es muy importante porque depende de cómo yo me valoro, así me van a ver los demás. Y después tenemos la otra parte, que es la parte conductual y es la forma en que yo voy a procesar mis pensamientos y emociones. Como yo dependo de cómo voy a procesar eso, así va a ser mi conducta hacia las demás personas. Entonces, por eso, tan importante el poder trabajar esto. Y bueno, y el primer concepto, vamos a hablar de la autoimagen. El autoimagen es saber conocernos, el verse con claridad, el saber cómo somos nosotros en realidad. A veces nosotros no nos conocemos, ¿verdad? A veces nos preguntamos, o haga una lista de cuáles son sus habilidades y no encontramos ni una sola, pero hagan una lista cuáles son sus defectos y llenamos aquel montón de papeles, ¿verdad? Del montón de cosas, pero no nos encontramos ninguna habilidad y realmente eso es porque no nos conocemos o no las hemos desarrollado y están ahí, porque Dios nos da dones a todos. Entonces, tienen que estar ahí, ¿verdad? Definitivamente, tal vez es porque no las hemos desarrollado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando entonces esto no se valora bien? Existe un autoengaño. O existe una inferioridad, que era lo que hablábamos, ¿verdad? O no nos damos cuenta quiénes somos y nos engañamos inventando cosas de nosotros, o sobrevaloramos como somos nosotros. Entonces, eso no está bien y ahí es donde está el problema. ¿Cuál es la conducta real aquí? Es aprender a conocernos. Y yo quiero darles otro versículo que me encanta sobre lo que es la autoimagen y que nos puede decir, o sea, cómo nosotros no nos vamos a amar. O sea, es increíble, pero en Génesis, vea qué bello lo que nos dice Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando nosotros hablamos de una autoimagen y nos vemos a un espejo y yo leo esto, yo puedo decir que entonces mi imagen es semejante a Dios. O sea, qué hermoso, cómo nos vamos a desvalorar nosotros sabiendo que vea lo que nos dice la palabra, que somos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a desvalorar lo que nosotros somos y no valorar nuestros ojitos que Dios nos dio y no valorar nuestra nariz y no valorar nuestras manos, nuestras orejas? A veces que nos quejamos porque tenemos orejas muy grandes, o que nos quejamos porque tenemos la nariz muy pequeña, o que los ojos son muy saltones, o que, ¿verdad? De todo nos encontramos, pero nunca nos hemos puesto frente a un espejo. Gracias, Señor, porque tengo una nariz. Gracias, Señor, porque tengo estos ojos. Gracias porque tengo estas orejas. Porque me hiciste a imagen tuya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el enemigo, ¿qué ha hecho? Nos ha distorsionado esta imagen. Entonces nos ha alejado y hemos perdido la perspectiva, ¿verdad? De que realmente yo soy hecha imagen del gran Dios que me creó. Entonces, ¿cómo no me voy a amar? ¿Cómo no voy a sentirme orgullosa de lo que Dios ha hecho, de cómo soy yo? Y mire, y es tan hermoso y todos somos diferentes. Qué bello que es Dios, porque no hay otra Gendry, no hay otra Cherry, no hay otra Jennifer, no hay ninguna otra de las hermanas que nos están viendo
Solo usted es única, Dios te hizo única, eres perfecta para Dios porque te hizo única. Entonces, agradece a Dios, no importa si tus orejas son chiquititas, alabado sea el Señor por ello, ¿verdad? Y habrá otra persona que dice, me encantan tus orejas. Y vos no te gustan tus orejas, ¿verdad? Es increíble porque nosotros a veces nos damos a qué piensan los demás y a veces nosotros no estamos conforme con lo que nosotros tenemos o lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva anda ¿qué? En la parte periférica, perdida, viendo otras cosas y no estamos en una visión centrada de lo que realmente es que somos a imagen de Dios. Entonces es muy importante valorarnos, aprender a tener ese autoconocimiento de nosotras mismas, ¿verdad? La autovaloración es muy importante y viene de la mano. Bueno, todos estos conceptos van de la mano. La autovaloración es apreciarse, lo que les decía, querernos, amarnos como somos, aceptarnos como somos. Hay un problema hoy en día. ¿Y cuál es el problema? Que es la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que nosotros vivimos, a veces no calzamos. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene una medida estándar de quién es bonito y de quién es feo, ¿verdad? Y a veces nosotros, por alcanzar esas medidas estándar que nos da la sociedad, no nos apreciamos como somos. Si vos no te vestís como dice la sociedad o que la moda, yo de moda no sé mucho, pero bueno, de lo que diga o de los últimos modas del grito de la moda, si no estás con eso, si tu out no es del último grito de la, entonces estás fuera. Entonces no aprecias la ropa que tenés. O sea, no aprecias las cositas que el Señor te ha dado, porque nos ocupamos al estar ¿qué? A lo que los demás vean en nosotros, no lo que nosotros realmente. Entonces, aprender a valorar lo que tenemos y valorarnos como somos realmente. No importa si no llegamos a las medidas perfectas no, eso no interesa. Tenemos que aprender a valorarnos y a querernos como nosotros somos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se pierde esta percepción? Es percibirnos con agrado, el amarnos, el pararnos en un espejo, ¿verdad? Como les decía, y aceptarnos como somos. En el momento en que nosotros vamos a aceptarnos tal y como somos, ya no va a importar esa visión periférica a los lados porque nos estamos aceptando. Que no le gustan mis orejas, no es mi problema. A mí me encantan y le doy gracias a Dios porque las tengo. Algunas personas no tienen o las perdieron en un accidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es valorar lo que tenemos, apreciar lo que Dios nos ha dado? Y el problema que se da aquí cuando nosotros no nos autoaceptamos como somos es que hay un autorrechazo. ¿Y a qué me refiero con auto? Auto es como desde el yo, desde mi persona, ¿verdad? Entonces, ese autorrechazo, ¿desde dónde viene? Desde mí misma. Entonces no me acepto como soy. Y no me gusto, y no me quiero, no me gusta mi pelo, y no me gusta aquí. Y esto es muy importante, el no apreciarnos como somos. Ustedes pueden ver hoy en día el montón de muchachas que buscan a estarse haciendo cirugías estéticas, ¿verdad? Es increíble. Muchachas desde adolescentes ya buscan el tener los senos perfectos, la nariz perfecta, la boca perfecta y ese montón de cirugías que se vuelven que eso es un trastorno y eso no es salud mental. Eso es una falsa percepción de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces existe un autorrechazo definitivamente de quiénes somos nosotros. Entonces no hay aceptación y la autoaceptación es muy importante. El siguiente punto es la autoconfianza. Y la autoconfianza para mí es muy importante porque primero tiene que haber una confianza en Dios para poder confiar en mí, ¿verdad? Definitivamente es importante el valorar que cuando yo confío en Dios y mis proyectos y mis cosas están puestas en manos de Dios, ¿cómo no voy a tener confianza en mí? Si mi confianza está puesta en Dios. Tenemos que aprender a confiar que cuando nosotros las decisiones que tomamos en nuestras vidas ya van avaladas por el cielo, hay que entrarle, como dicen, hay que ir adelante con esos proyectos porque ya lo tenemos avalado por el Señor.
Ya lo hemos orado, lo hemos pedido en oración, le hemos pedido a Dios su santa voluntad. Y si se va dando las cosas es porque Dios así quiere, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo. Si por X razón no pasó, bueno, eso no significa que se queda ahí. Tenemos que seguir adelante, confianza en Dios, de que si esto no fue así, no es porque yo haya tal vez perdido la seguridad o el camino, sino es porque yo siempre digo, y no es justificarse, ¿verdad? Algunas personas dicen que nosotros los cristianos, cuando algo no sale, nos justificamos que era que Dios no lo quería así. No es justificación, es que cuando mis cosas están puestas en manos de Dios, Dios siempre va a querer lo mejor para mí. Amén. Entonces, no es justificación, es seguir adelante con nuestros proyectos. Cuando están avalados por el cielo, hay que tener toda la confianza que ya podemos ir adelante con ello. Entonces, que nuestra confianza siempre sea primero en Dios y después en nuestras capacidades, que son muy importantes, que era lo que yo les decía. Yo puedo tener toda la seguridad de que Dios está conmigo, pero yo tengo que hacer mi parte. Y ahí es donde tengo que dejar mis miedos y seguir adelante, ¿verdad? Y Josué 1:9 nos dice, siempre mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y que no debemos de temer porque el Señor está con nosotros. Entonces, en nuestros proyectos tiene que ser así. Tenemos que poner de nuestra parte, ser valientes, hacer lo que nos corresponde, dejar nuestros miedos y porque sabemos que vamos con Dios a nuestro lado, ¿verdad? Entonces esa seguridad siempre tiene que estar primero puesta en Cristo y después, por supuesto, en las habilidades y los dones que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el problema en ello cuando no tenemos una buena autoconfianza? Hay una inseguridad, ¿verdad? Y muchas veces nos da esos miedos, esa incapacidad o esa impotencia de poder hacer las cosas es solamente inseguridad y no nos permite pues avanzar con nuestras vidas. Y a veces esa inseguridad no logramos hacer nada por esos miedos. Y definitivamente para poder nosotros romper con el miedo tenemos que enfrentarlo, ¿verdad? Y bueno, y en la última parte que nos habla sobre los 3 puntos de conducta, que es el autocontrol. Y el autocontrol es el aprender a manejarnos y es el dominio propio, que es muy importante conocer el dominio propio, el autocuidado y ser disciplinados en nuestra vida, porque a partir de ahí van a venir que es la conducta, son el dominio de mis emociones, de mis pensamientos. A partir de ahí, después que viene una conducta. Entonces, cuando nosotros no tenemos autocontrol de nuestras conductas, ¿qué es lo que viene? Un descontrol y una desorganización de nuestras vidas que no nos va a llevar a nada. La autoafirmación es muy importante porque viene como muy de la mano de esa seguridad. Cuando nosotros aprendemos a conocernos, a apreciarnos y a creer en nosotros, vamos a ser personas que vamos a poder ser personas, aprender a manifestarnos. Hay personas que les da miedo hablar o decir lo que sienten, o tienen otras personas que hablar porque yo mejor no digo nada. No, tenemos que creer en nosotros, que lo que yo estoy compartiendo es importante también. Eso es autoafirmación, de que yo tenga esa asertividad, aprender a ser asertivos, aprender a decir las cosas, ¿verdad? Siempre sin faltar el respeto a las demás personas, pero marcando los límites y diciendo las cosas con autoridad. Cuando no existe una autoafirmación, nos quedamos totalmente autoanuladas, porque son las demás personas las que van a definir y a decidir por nosotros. Y eso se da mucho con la dependencia, ¿verdad? Las personas que son totalmente dependientes. Y por último, la autorrealización. La autorrealización es la trascendencia, el ir más allá. Cuando nosotros hemos pasado todo este proceso de la autoestima y cada uno de estos conceptos los hemos desarrollado en nuestras vidas, tiene todo el potencial para poder realizar sus proyectos. ¿Y cuál sería el problema en ella? Cuando nosotros no hemos desarrollado todos estos procesos en nuestra autoestima, puede existir un estancamiento en nuestras vidas y ahí es donde vienen las crisis existenciales. Cuando nos volvemos a ver atrás
y vemos que ha pasado cualquier cantidad de años en nuestras vidas y no hemos hecho nada, ¿verdad? Entonces es muy triste poder llegar en un proceso y por un problema de lo que es el autoestima. Y es importante, bueno, aquí digamos que terminaríamos el proceso, ¿verdad? El desarrollo de cada uno de estos puntos es importante conocerlos, porque en el momento en que nosotros conocemos y nos damos cuenta en cuál estamos atascados, lo que yo les decía, recuerden que es dinámico y que gracias al Señor podemos fortalecer cada uno de esos conceptos en los que creemos que nos falta un poquito. ¿Y por qué? Porque tenemos las habilidades y el desarrollo, y recuerde que la autoestima viene de Dios. Entonces podemos fortalecer cada uno de esos procesos para poder llegar a tener una autoestima sana. Y es que la autoestima es tan lindo porque vea, viene hasta de la palabra de Dios, porque uno de los mandamientos y que lo habla la Biblia y que lo vemos muy claro en San Marcos cuando dice amar unos a los otros, que tenemos que amar unos a los otros como amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo nosotros vamos a querer a los demás? ¿O cómo vamos a tratar bien con amor a las demás personas si yo no tengo amor para mí? Entonces, definitivamente este versículo es como un tipo de medición, es como una tabla de medir, porque al final primero tengo que aprender a amarme a mí para poder yo darle ese amor a las demás personas, porque si no me amo yo, no le voy a poder demostrar ese cariño y ese amor a mi esposo, a mi pareja, a mis hijos, a mi mamá, a mis familiares, a mis amigos, a las personas con las que trabajo. O sea, es que, y vamos subiendo hasta llegar a la parte macro, porque es increíble, porque la autoestima es todo el potencial y el desarrollo que yo puedo llegar con mi vida para poder trascender. Trascender es poder trasladarnos e ir más allá. ¿Y cuál es el más allá? Y el más allá, bueno, es que sería como otro tema, chicas, definitivamente, ¿verdad? Es tan lindo, de verdad que este tema es tan profundo, pero qué tan importante poder conocer cada uno de estos puntos para saber yo qué es lo que necesito. Si yo necesito valorarme, no es que yo no me quiero, entonces ya yo sé que tengo que aprender a valorarme. Mira, si es que a mí me da pena hablar en público, yo dejo que los demás decidan por mí, entonces es autoafirmación lo que tengo que trabajar en mí. Entonces, cuando aprendemos a conocer todas estas cositas, podemos irlos desarrollando una por una para poder llegar a tener una autoestima más fortalecida. Pero bueno, hemos hablado mucho lo que es autoestima, pero para ya ir concluyendo, yo quiero solamente, ese es el autoestima propia, ¿verdad? Hemos hablado del sistema propio, pero ¿qué valor creen ustedes que Jesús tiene para nosotros? Hay un valor que Jesús nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos dio esa parte de autoestima propia, pero hay un valor que Jesús también nos da y es el más, creo yo que es el más importante de todos. Y nada más les dejo para que puedan ver en los versículos de Lucas, en Lucas 15 hay 3 historias que avala el valor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esas historias? El del buen pastor, ¿verdad? El de la oveja perdida, el de la monedita, el de la que se pierde, que ese me encanta, esa historia me encanta porque cuenta que esa mujer se esmera y limpia y vuelve la casa al revés hasta encontrar esa monedita, ¿verdad? Y tal vez esa monedita ya estaba toda hasta arrugada y toda oxidada y todo, pero para el Señor esa monedita somos nosotros. Y aunque estemos oxidados, aunque estemos llenos de tantas cosas que arrastramos en nuestras vidas, tantos traumas, Dios es tan bueno con nosotros que Él deja todo y no importa todas las demás monedas que estaban ahí. Él quería encontrar esa monedita y eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Lo mismo con el hijo pródigo, ¿verdad? La espera de la llegada de ese hijo, cómo ese padre lo recibió. O esa oveja perdida dejó todas las ovejas que tenía por ir a buscar a esa oveja que era importante. Ese es el valor que Jesús tiene para con cada uno de nosotros. Y no importa cómo estemos nosotros,
El Señor siempre quiere aceptarnos y Él en su palabra nos da todas estas definiciones que la psicología y que el mundo y todo nos lo ha dado. Ustedes han visto que las hemos encontrado en la Biblia. Así que la confianza y la fortaleza y el poder cambiar todas estas cosas de nuestras vidas, el Señor nos permite hacer todos esos cambios y transformar nuestras vidas, y no solamente para este mundo, que es al propósito o a esa autorrealización, que es ir más allá. ¿Cuál es el ir más allá? ¿A dónde queremos ir cada uno de nosotros? Si no es tener una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que soltar todo ese montón de traumas y cosas y permitir que el Señor nos fortalezca y nos transforma para poder tener esa autorrealización aún más allá con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos visto una pincelada, como decía Jessica, la verdad es que este tema de salud mental es bastante, y el autoestima ni para qué, ¿verdad? Pero los invitamos a que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Vamos a seguir tocando este tema tan importante, porque necesitamos fomentar una salud mental positiva. Ahora vamos a ir a un especial y ya regresamos. Peregrino soy y no quiero morada en esta tierra. Tengo mi hogar que queda mucho más allá del sol. Quiero habitar en aquella ciudad rica en belleza, por reina
Gracias por continuar con nosotras. Vamos a hacer nuestro cierre. Para finalizar, vamos a ver realmente, como decía Jessica, la verdad que en la palabra de Dios encontramos este tema tan interesante, ¿verdad? Que es la salud mental y más allá de lo que es la autoestima y el amor que tiene Dios para con nosotros. Entonces, la chica nos va a compartir una cita importante que queremos que usted tome nota y la pueda tomar para usted. Yendri, ¿nos puedes compartir la cita que nos traes para hoy, por favor? Claro, yo quiero compartir con ustedes Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No solo Dios nos ha creado con un propósito, sino también nos ha creado a su imagen. Dios eligió compartir su imagen con la familia humana, ¿verdad? Que somos cada uno de nosotros. Y aunque la entrada del pecado ha venido a distorsionar, a opacar, ¿verdad? Esa imagen, pues esa imagen puede ser restaurada progresivamente por el poder transformador del Espíritu. Amén. Él no solo nos crió, chiquillas y amigas que nos están escuchando, sino también nos ha redimido a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Así que hay esperanza y en Cristo Jesús. Él es el único que nos puede ayudar a quitar esa nubla que está ahí, que no nos deja ver más allá de que hay un Dios todopoderoso y que nos ha hecho a su imagen. Sí, esa cita nos recuerda que somos una obra de arte de Dios, ¿verdad? Que Amén. no ponemos nada que envidiarle a nadie, como decía Jessica, la verdad es que usted fue hecho por el Creador Todopoderoso. Jennifer, ¿qué cita nos traes tú para esta tarde, noche? Bueno, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes esta cita que la encontramos en Efesios 2, versículo 10, y dice lo siguiente: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué desea Dios que lleguemos a hacer? Pues, como mencionaba Jen, somos obras y hechos a imagen de Dios, somos obra de arte por Dios, pero también nos ha dado algo. Él quiere que nos ha dado buenas obras, que nosotros pongamos en práctica con aquellos que nos rodean. Entonces, creo que también nos hace una invitación a que así como imagen y creación de Dios, podamos poner nuestros dones y talentos para dar buenas obras, tanto en nuestra familia, en la sociedad y todo lo que nos rodee, y poner en práctica todo lo que hemos aprendido, esos principios, valores y que el Señor nos enseña a través de su palabra, y que también pues en esta ocasión nuestra amiga Jessica ha compartido con nosotros. Así es. Y para finalizar, Jessica, ¿qué cita nos vas a compartir en este momento? Claro, voy a compartirles Romanos capítulo 8, versículo 1, y dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y es que definitivamente el Señor nos ama y nos acepta incondicionalmente, tal y como nosotros somos. Él solamente está esperando que nosotros abramos esa puerta, ¿verdad? Porque Él está ahí esperándonos. Así es, definitivamente no hay nada que envidiarle a nadie. Necesitamos saber de que cada uno somos especiales para Dios. Entonces te invitamos, querida hermana, querido hermano, que te encuentras ahí mirándonos, que recuerdes que eres especial para Dios. Así que vamos con estos consejos que hemos hablado durante este tiempo, que ojalá puedas ponerlos en práctica. Recuerda que tu salud mental es importante, y así como lo mencionaba Jessica, la profesional invitada de este programa, que esto proviene solo de Dios también. Entonces, no debemos de quedarnos estancados, vamos a continuar, ¿verdad? Manteniendo nuestra perspectiva como cristianos firmes y adelante. Y esperamos que haya sido de bendición, así como para nosotros. Muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos en esta noche. A Yendri también y a Jessica. Así que si gustan despedirse, queridas compañeras y amigas, el tiempo es para ustedes.
Bueno, muy buenas noches y gracias a cada una, ¿verdad?, por hacer este momento especial y porque, bueno, hoy aprendimos cosas nuevas y que Dios nos ayude para que las podamos poner en práctica. Recordemos que el propósito de todo esto es que podamos fortalecernos unos a otros, que juntos crezcamos y mejoremos aquellas cosas que todavía están ahí, que debemos mejorar. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos poner todo esto en práctica. Gracias, Jessica, por aceptar la invitación. Y pues deseando, ¿verdad?, nuevamente poder encontrarnos con ustedes a través de estos medios. Que Dios les bendiga. Buenas noches y muchas gracias, Jessica, especialmente por estar con nosotras en este programa y a todas las que nos acompañan. Esperamos que haya sido un tema de gran bendición como lo ha sido en lo personal y sé que para cada una de las compañeras que estamos acá, temas que hay que fortalecer, pero bien sabemos que no solamente leyéndolos, sino teniendo esa comunión con nuestro Padre Celestial podemos fortalecer cada uno de estos consejos. Y así que se los dejamos y esperamos que los pongamos en práctica cada minuto que pasa. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén. Igualmente, que Dios les bendiga a todas. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un fuerte abrazo desde aquí para cada una de ustedes. Y bueno, no, hay que seguir adelante y aprovechar este tiempo. No todo es malo, ¿verdad? Debemos de aprender y de no ver solamente ese punto negro en la sábana blanca. Hay muchas cosas por hacer y creo que esta es una oportunidad para poder crecer. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias a todas y feliz noche. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Nosotras. A partir de mañana daremos inicio a los 30 días de belleza espiritual, el cual estaremos compartiendo día a día por nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado en este programa Nosotras. Deseo que la palabra de Dios descrita en 3 Juan 1:2 que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, sea una realidad en tu vida. Bendiciones y nos vemos próximamente aquí en el programa Nosotras.